El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo afecta las decisiones de la Reserva Federal y cómo afecta la inteligencia artificial nuestras vidas el día de hoy y en el futuro. Cuando estaba reuniendo la información para hacer este video, vi una entrevista a Christine Lagarde, ciudadana francesa que ha sido de gran influencia en el mundo en los últimos 20 años por sus posiciones estratégicas en la economía mundial. Fue ministra de Finanzas y de Comercio, entre otras cosas, para el gobierno de Francia. Posteriormente fue elegida como cabeza del Fondo Monetario Internacional. Curiosamente le tocó competir con el señor Carstens, que fue director del Banco de México, es decir, del Banco Central Mexicano, y hubiera sido el primer ciudadano no europeo en ocupar la presidencia de este Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo, al final, aunque la competencia fue muy reñida, incluso dijeron que tanto Christine como Carstens, los dos estaban bien calificados para ocupar esta posición. Finalmente fue Christine quien fue elegida para esta importante posición en el Fondo Monetario Internacional. Esto como dato curioso, y actualmente es presidenta del Banco Central Europeo, el equivalente a la llamada Fed, a la Reserva Federal, que es el nombre oficial, podemos decir, del Banco Central de Estados Unidos. Estas posiciones y esta función de los bancos centrales en el mundo tienen una gran influencia en nuestras vidas. Y en Estados Unidos pensamos que fijan, mucha gente, mejor dicho, piensa que la Fed fija las tasas de interés de las hipotecas, lo cual no es cierto. Sin embargo, la tasa de interés que maneja la Fed definitivamente que impacta nuestras vidas e impacta, es verdad, la tasa de interés hipotecaria. Lo que hacen los bancos centrales es tratar de mantener una estabilidad económica que impulse el desarrollo y que impulse también la igualdad entre la población. Y aquí esto es muy peligroso, porque cuando dejas de lado el desarrollo y te enfocas en la igualdad, podríamos ser todos pobres y ser iguales, lo cual en realidad nadie queremos. Nadie quisiéramos que hubiera pobres, ni mucho menos nadie quisiéramos que todos fuéramos pobres, así fuéramos iguales. Esta herramienta de la igualdad, lamentablemente, la han utilizado los políticos por años y años para hacerse del poder y para mantenerse en el poder, haciendo creer al pueblo que siendo todos iguales es la solución. Sin embargo, una mejor solución, podemos decir, es que se promueva esa igualdad, pero con desarrollo. Lo que dice Christine en esta entrevista es que el desarrollo requiere de dos elementos: el capital y la mano de obra. Y ambos deben obtener un beneficio de esta interacción en cuanto a la generación de la riqueza. Sin embargo, históricamente, el capital o los llamados ricos reciben los mayores beneficios de manera inmediata, y el beneficio de la gente del pueblo es mucho más lento, es mucho más pausado y requiere una negociación entre estas dos partes. Una negociación para que el beneficio de esta interacción de capital con mano de obra se reparta de una forma más equitativa. Y esta es la constante lucha de los pueblos. Lo que los bancos centrales del mundo tratan de hacer es que a través del control de los intereses como una herramienta principal, este desarrollo, que debe ser pausado, ganado y merecido, sea posible y sea positivo, sobre todo para la gran mayoría de las personas. Y esto no se trata en realidad de una cuestión de regalar dinero o de no pagar impuestos.
se trata de lograr un constante desarrollo y de lograr una estabilidad económica. Para esto, a través de la tasa de interés, regulan la inflación. En décadas pasadas, y todavía lamentablemente en unos pocos países en el mundo, se utilizaba la constante impresión de dinero para dar la ilusión de que estábamos mejor. Porque al darle más dinero a la gente, los gobiernos lograban que la gente pensara que todo estaba bien. Sin embargo, con el tiempo, muchas veces sumamente rápido, como nos pasó recientemente en la pandemia, este exceso de dinero que la gente recibió generó una presión inflacionaria adicional al problema de las cadenas de suministro, con lo cual hubo gran demanda de muchos productos. En lugar de haber poca demanda, hubo mucha demanda y esto ocasionó que los precios subieran rápidamente. Yo recuerdo durante la pandemia, ya en la parte final, en una ocasión manejando yo por Rodeo Drive en Beverly Hills, fue una de estas fechas en que el gobierno de los Estados Unidos dio uno de los cheques, y esta Rodeo Drive, las personas que conocen por lo menos de nombre esta famosa avenida en Beverly Hills, es una de estas avenidas en el mundo donde están todas las grandes marcas, todas las marcas de prestigio, donde venden bolsos costosísimos, joyas, ropa, y me dio tristeza y una impresión realmente muy grande cuando en varias de esas tiendas había una fila gigante para entrar a consumir esos productos. Pero es muy curioso que haya coincidido con el recibimiento, con la emisión de uno de estos cheques de ayuda que hizo el gobierno de Estados Unidos, y aquí te puedes dar cuenta cómo lamentablemente el gobierno, tratando de ayudar, colaboró de alguna manera para este problema inflacionario. Otro problema que hubo durante la pandemia fue que China, como respuesta a enfrentamientos políticos, a un tema político, subieron los precios del transporte. Todas las naves, todos los barcos cargados con miles de contenedores, cada barco, escuchaste bien, cada barco tiene la capacidad de varios miles de contenedores. Un contenedor, para darnos una idea, es un tráiler, una rastra, un camión. Toda esa caja grande de un tráiler, bueno, imagínate la montada en un barco, y ahora imagínate miles de estos de contenedores siendo transportados al mismo tiempo desde China hasta Europa y hasta Estados Unidos. Recuerdo en aquel momento costaban de $2,000 a $3,000 transportar uno de esos contenedores. Este valor duró años y años, era prácticamente un valor estándar del transporte. De estos $2,000 a $3,000 que costaba, llegó a costar, escucha esto, durante la pandemia, más de $20,000 traer uno de estos contenedores de China a Europa y a Estados Unidos, principalmente, con lo cual la inflación se disparó. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? A raíz de esta problemática, los bancos centrales del mundo, para tratar de controlar esta inflación, tuvieron que tomar la difícil decisión, porque la economía es una de las ciencias tristes que existen, lo cual significa que no pueden tomar una decisión perfecta que sea buena para todos y para todo. Los bancos centrales del mundo, principalmente el de Estados Unidos y el de Europa, tomaron la decisión de subir sus tasas de interés varias veces, con lo cual, llevado a esto de la mano, terminó afectando la tasa de interés hipotecaria varias veces, hasta que a finales de 2023 llegó a unos récords altísimos, terribles, que no se habían visto en muchos años. He dado esta explicación, que fue parte de la entrevista que dio Christine Lagarde
más alguna otra información que no mencionó ella, pero es información pública. Estas razones y estas causas que provocaron la inflación es lo que al final del día tuvo como consecuencia que la tasa de interés hipotecaria fuera tan alta en Estados Unidos en los últimos 2 años. Actualmente, esa tasa de interés como resultado de que los bancos centrales subieron la tasa de interés, en el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal, subieron las tasas de interés para tratar de controlar esta inflación, lo cual fue muy doloroso, pero funcionó. El día de hoy estamos empezando a ver los frutos de ese esfuerzo y las tasas de interés ya están bajando. Sin embargo, la reducción en tasas de interés debe ser con mucha precaución y debe ser con mucha responsabilidad. Por eso es lento, porque si hacen esas bajas de interés demasiado rápido, pueden llegar a ocasionar nuevamente una presión inflacionaria donde las personas van a salir a comprar, así como sucedió, así como lo vi yo en estas tiendas de superlujo de Rodeo Drive. Si las tasas de interés bajan demasiado rápido, va a haber o pudiera llegar a haber esta estampida de compradores que en el caso de los bienes raíces serían personas compitiendo con la casa que tú quieres comprar. Por eso la reducción de intereses es poco a poco. Y esta explicación es importante para ti también porque debes saber que estas tasas de interés controladas por los bancos centrales no son una conspiración, ni van a bajar mágicamente después de las elecciones para que el presidente de Estados Unidos, quien sea que quede, se cuelgue la medallita de haber bajado los intereses. La intención de que los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal, sean independientes de la presidencia es precisamente para que el presidente en turno no los pueda controlar para su propio beneficio. Esto sucedía en el pasado, esto sucedió durante muchos años y sigue sucediendo todavía en algunos pocos países. Sin embargo, ya el día de hoy la tendencia global positiva, que no es perfecta, pero es un buen paso, es que los bancos centrales de la Reserva Federal sea independiente para que pueda tomar estas decisiones sin importar qué partido, qué candidato o qué presidente gane. La Reserva Federal tiene la intención de controlar el desarrollo y de fomentar el desarrollo, no el descontrol, no generar inflación, no generar desempleo. Por el contrario, esas medidas que toman son dolorosas, pero han demostrado y lo están demostrando ser efectivas. No son perfectas, estamos muy lejos como sociedad, como seres humanos, de ser perfectos, pero lo importante es que apuntemos siempre hacia allá y una forma de apuntar hacia esa perfección es participando activamente ahora que se vienen las elecciones y participando también con nuestro granito de arena como personas, para lo cual es muy positivo que tú consideres seriamente y te des cuenta que tener una casa propia para tu familia va a ser un beneficio directo e importante, no solo para tu familia, sino para ti, para tu vejez. Y cuando esto sucede en conjunto, vamos a generar una mejor sociedad y un mejor país que dejarle a nuestros hijos. ¿Y qué pasa con la inteligencia artificial? Quise tocar este punto porque Christine en su entrevista menciona que ella antes de llegar a esa entrevista quiso averiguar cuál era el precio de la mantequilla. Dijo ella, porque yo sabía que tú me ibas a preguntar, diciéndole al entrevistador, le dice, yo sabía que tú me ibas a preguntar si yo conozco los precios de la canasta básica, si yo hago mi propio mercado. Y al preguntarle a su teléfono, a su tablet, no especifica ahí en qué medio lo hizo, pero sí menciona que
hace la pregunta a su herramienta de inteligencia artificial, la cual el día de hoy todos tenemos a la mano en nuestro celular. Le preguntó por el precio de la mantequilla en el 2020 y ahora. Y la respuesta fue que el precio de la mantequilla en el 2024 era menor que aquel que había existido en el 2020. Y como Christine sabía que esto era mentira, le pregunta nuevamente a la herramienta, ¿estás seguro? A lo cual la herramienta le responde, oh, disculpa, es exactamente lo contrario. Lo cual Christine ya sabía que el precio de la mantequilla en el 2024 es más alto que el precio que hubo en el 2020. Y con este sencillo ejemplo, lo que te estoy tratando de decir no es solo acerca de la inteligencia artificial, sino acerca del Internet, acerca de las redes sociales, acerca de las noticias, acerca de lo que escuchas en la calle. No te creas todo lo que escuchas allá afuera. No tienes que creer, para algunos es evidente, una noticia que ves en Facebook, simplemente porque salió en Facebook. Esto para algunos es evidente. Sin embargo, otros más sofisticados creen en noticias que ven en los principales canales de televisión. Creen en lo que están diciendo en televisión. Algunas cadenas de televisión son de izquierda, otras son de derecha, otras son de centro. Sin embargo, cualquiera que sea la tendencia política o económica, la corriente de pensamiento a la cual pertenezca esa fuente de información que tú estás recibiendo, no la creas a ciegas, corrobórala y sobre todo utilízala como suplemento para tomar decisiones en tu vida. Pero lo más importante, mucho más importante de lo anterior, es que no permitas que este tipo de noticias frenen tu deseo de superación y tu deseo de ser mejor, tu deseo de hacer cosas en la vida, porque eso es algo terrible que nos ha sucedido a todos en algún momento en la vida. A mí me ha sucedido varias veces. Quieres hacer algo, quieres tomar una decisión, quieres dar un paso en tu vida, pero te informas en redes, ahora recientemente en la inteligencia artificial y aquello que puedas estar escuchando. Por eso es muy importante este ejemplo, esa historia de la mantequilla, esa información que puedes estar recibiendo de esa fuente posiblemente no es correcta, posiblemente es información errónea que te va a llevar a ti a congelarte, a no tomar acción, a no lograr tus objetivos, específicamente a no tomar la decisión de comprar tu casa, porque te están diciendo que los intereses van a bajar más, porque alguien te está diciendo que el mercado va a ser mejor en el 2025 o en el 2026, pero esas personas no tienen idea de lo que están hablando y no les interesa tu vida, solo te quieren sorprender, solo quieren verse ante ti como personas muy sofisticadas, muy conocedoras, o sencillamente si se trata de medios de comunicación, solo quieren llamar su atención para que veas su canal y con eso ya ganaron y no les importa realmente tu vida y no se dan cuenta que con este tipo de información falsa o modificada o parcialmente verdadera, lo que están haciendo es frenando el desarrollo de todos nosotros, el desarrollo de ti y de tu familia. Por eso ten mucho cuidado con la inteligencia artificial. No le tengas miedo, utilízala a tu favor y no dejes de tomar acción, porque si no tomas acción, no va a suceder nada en tu vida. Tienes que tomar la decisión y tienes que tomar acción. No te detengas. Tú puedes.